Hoy viajamos desde Argentina a Estambul y desde allí a Kusadasi, una de las ciudades balneario más hermosas de la costa del Egeo, y nos trasladamos hasta Éfeso para hacer una visita muy especial. Conocemos la Casa de la Virgen María, punto cardinal en Turquía. Si bien no se trata de uno de los destinos más populares del mundo, año tras año cientos de miles de turistas vuelven a visitar Turquía por diferentes razones. Generalmente las agencias de viajes hacen buenas promociones, los vuelos son relativamente económicos, su gente es muy cálida y posee una gran riqueza cultural. Nosotros elegimos la línea de bandera Turkish Airlines, que brinda un excelente servicio, cumplimiento de horarios, conectando a todo el interior del país y a otros destinos europeos y asiáticos. Partimos desde Ezeiza, hicimos una breve escala sin bajar del avión en San Pablo, Brasil, y tuvimos casi 20 horas de vuelo hasta aterrizar en el Atatürk Airport de Estambul. Acabamos de aterrizar en el país turco, estamos en el Aeropuerto Internacional de Estambul esperando nuestras maletas. 20 horas de viaje, pero se hicieron sumamente amenas. Nos dieron muy rico de comer, nos atendieron muy bien, dormimos bastante, así que estamos preparados para comenzar así nuestro programa de hoy. Desde Estambul, lo más práctico para conocer la región de Éfeso es volar a la hermosa ciudad marítima de Kusadasi y hacer base allí para planear las diferentes excursiones. Luego de una hora aproximadamente de vuelo, aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de İzmir, Adnan Menderes Airport. Nos alojamos frente al mar y comenzamos a organizar nuestra estadía. Kusadasi es una ciudad balneario en la costa egea de Turquía, a 90 kilómetros al sur de İzmir. Está rodeada de monumentos famosísimos del mundo antiguo, entre los cuales se destacan las ciudades de la antigüedad: Éfeso, Mileto, Didim y Priena. Es uno de los complejos turísticos del Mediterráneo turco más visitados por los cruceros. Cuenta con magníficas instalaciones, una animada vida nocturna y excelente comunicación por mar con algunas de las islas griegas. Y eso lo convierte en el punto de entrada preferido por muchos visitantes provenientes de Grecia que desean conocer las ruinas de Éfeso. El nombre del balneario significa la isla de los pájaros. La ciudad recibió este nombre gracias a la isla llamada la Isla de las Palomas, que se une con la ciudad por una pequeña carretera donde durante ya unos cuantos siglos nidifican palomas, garzas y otros pájaros. La historia de Kusadasi está principalmente relacionada con la vida de un famoso pirata llamado Barbarossa, que durante muchos años aterrorizaba toda el área mediterránea con sus ataques y se refugiaba precisamente en esta ciudad, donde aún en el siglo XVI los venecianos y genoveses edificaron una fortaleza que está en la isla de las Palomas y se ha conservado hasta el día de hoy. Actualmente, Kusadasi se considera como uno de los mejores balnearios de Turquía gracias al clima mediterráneo. Playas de arena dorada, mar tibio de un hermoso azul turquesa y condiciones perfectas para el descanso y el disfrute. Kusadasi es una ciudad típicamente turca, donde se notan las diferencias que hay entre Oriente y Occidente. Las mezquitas coexisten con las iglesias y se ven por todas partes restos del Imperio Romano junto a emplazamientos hititas de la era antigua. Esta histórica ciudad portuaria es una región vacacional con unas características que prometen a quienes la visitan pasar momentos únicos.
A 20 kilómetros de Kusadasi se encuentra Éfeso, el mayor conjunto arqueológico greco-romano del mundo y el lugar donde supuestamente la Virgen María, San Pablo y San Juan vivieron aquí tras la muerte de Jesucristo. Comenzamos aquí nuestra visita a la ciudad de Éfeso, los restos arqueológicos más antiguos greco-romanos y mejor conservados que hay en el mundo. Éfeso era un centro religioso, cultural y comercial, y uno de los puertos marítimos más grandes de la antigüedad. Pasó por siglos de guerras y conquistas hasta la llegada de los romanos, un imperio que llegaría para quedarse. Su dominio duró varios siglos hasta la conquista de los árabes en los siglos 7 y 8. Los turcos ocuparían Éfeso en el siglo XI y la ciudad desaparecería 2 siglos más tarde. Éfeso fue parte de las 12 ciudades jónicas situadas a orillas del mar Egeo, pero era de particular importancia, porque se lo consideraba un puerto comercial y una ciudad de comercio muy activo en la región Anatolia. Por otra parte, algunos arqueólogos sostienen que también fue un centro religioso, dado que en la ciudad hay muchos templos, incluido el templo de Artemisa y una imponente biblioteca, prueba de su acervo cultural. Como sé que te encanta viajar, te invito. Nos vamos al país de los palacios y las mezquitas. Vení con nosotros a Turquía. Vamos a recorrer sus mayores atractivos. Un itinerario de 12 días con servicios y guías excelentes. El precio y la financiación a tu medida. Y de paso, hacemos juntos nuestro programa. Comunícate con nuestro correo. Pasa tus datos y te contamos todos los detalles. Vení, sumate. Nos vamos juntos a Turquía. En este bloque les vamos a presentar la antigua ciudad de Éfeso, ubicada a orillas del mar Egeo, una ciudad dedicada a la parte comercial y a la adoración de los dioses. Una ciudad que llegó a tener 250.000 personas y un poderío económico que regenteaba toda la región. Entonces, mayoría de las ruinas en esta ciudad vamos a visitar desde la época de los romanos, pero esa ciudad utilizada por 3 diferentes pueblos. Primero griegos, después romanos y último bizantinos. Entonces, nosotros tenemos una mezcla en la ciudad. Éfeso, podemos decir, es una ciudad greco-romana, después usaban por los bizantinos. Y vamos a ver esa diferencia en todos los edificios, como visitamos un templo pagano, pero al lado del templo pagano vamos a ver un edificio con una cruz bizantina, porque los cristianos también usaban la misma ciudad por casi 300 años. Pero durante la historia de Éfeso, ellos cambiaron el lugar de la ciudad por 4 veces, y porque tenían la malaria y no había medicinas. Pero originalmente Éfeso tenía más de 2.300 años. Después de la guerra de Troya, en el siglo XII a.C., los griegos vinieron aquí y utilizaban la colina al lado de la ciudad Selçuk. Tenemos una fortaleza bizantina ahora, atrás de la colina. La ciudad estaba allá, pero después de la malaria cambiaron el sitio por muchas veces. La última ciudad usaba Kuşadası, donde quedaron ayer, como el puerto. Es incesante la cantidad de visitantes que recibe Éfeso. La mayoría bajan en Kusadasi procedente de los cruceros. Se calcula que unos 600 cruceros paran en cada temporada, bajando más o menos unos 3,5 millones de turistas por año.
Además, obviamente, hay que sumarles a aquellos como nosotros que venimos vía aérea o a través de excursiones terrestres. En la actualidad, en medio de las ruinas centrales, todavía permanece en buen estado una enorme calzada de mármol que fue conocida como la Avenida Santa. Caminando sobre ella se llega a la primera biblioteca del mundo, cuya perfecta fachada descansa sobre 16 columnas. Esta es una de las joyas que se visita en Éfeso, la biblioteca de Celso. Está prácticamente su fachada intacta a través de todos estos siglos. Allí se han conservado más de 15.000 volúmenes, 15.000 ejemplares de libros que se guardaban justamente en esta biblioteca. Y cuenta la historia que fue construida mirando hacia el sur, para que la luz natural la diera más luminosidad y pudiera leerse durante más horas por día. La biblioteca de Celso es lo más espectacular de toda la ciudad. Su fachada aún permanece en pie y está muy bien conservada. Se trata de una de las obras más espectaculares de la antigüedad, construida por el Consejo de la ciudad como monumento a Julio Celsus Polemianus. En los nichos del primer piso, unas estatuas simbolizan las cualidades de Celsus: la sabiduría, la ciencia, la fortuna y la virtud. Y ellos usaban esa tumba monumental como la biblioteca, y en esta época esa biblioteca tenía 15.000 libros de colección. Entonces, con esa colección era la tercera gran biblioteca del mundo romano, después de la biblioteca de Alejandría y Pérgamo. Pero no estamos llamando la biblioteca como la biblioteca de Éfeso, el nombre es la biblioteca de Celso, porque Celso era el gobernador de la ciudad. Trabajaba más de 25 años como el gobernador de la provincia de Asia Menor, después se murió. Después ese edificio al frente fue construido como una tumba monumental. Usaban la tumba monumental como la biblioteca, entonces hay que desarrollar un edificio, pero dos cosas. Una visita a Éfeso demanda horas, porque las ruinas disponen de innumerables sitios de interés. Esta ciudad gira en torno del templo de Artemisa, una de las 7 maravillas de la antigüedad, una obra dedicada a venerar a la diosa griega. Hacia el otro extremo del camino de mármol aparecen los vestigios del ágora comercial, custodiada en su tiempo por señoriales columnas a ambos lados. Un piso de mosaicos del siglo IV como una entrada de los negocios. Pueden imaginar, había columnas aquí, esas columnas tenían un techo arriba, había una entrada como una galería. Una combinación de diferentes tipos de piedras, muy difícil para hacer, como una alfombra. Para tejer una alfombra hay que hacer nudos, aquí hay que poner. Pero había cosas, había negocios aquí vendiendo cosas más caras, como un negocio de Chanel, Gucci, Louis Vuitton, como eso, no como los negocios normales. Y las casas estaban arriba. No muy lejos, otra maravilla, un típico teatro griego, también perteneciente al período helénico y más tarde restaurado por los romanos. Estamos en una de las joyas que se visitan aquí en la ciudad de Éfeso, el Gran Anfiteatro. Sigue siendo el mayor anfiteatro de toda Turquía. Tenía una capacidad para 25.000 espectadores y en la actualidad es usado para los grandes conciertos por su excelente acústica. Sen gittin gideli
Ese abanico escalonado es ahora, como en tiempos grecorromanos, un espacio donde se brindan espectáculos y conciertos al aire libre, como el Festival Internacional de Éfeso. Desde la grada superior del auditorio, a unos 30 metros de altura, se ve perfectamente el dibujo del escenario sobre el cual los actores y poetas se dirigían a un auditorio de 24.000 espectadores. Algunos hasta aseguran que allí tuvo la oportunidad de predicar San Pablo, en momentos en que el cristianismo comenzaba a expandirse por toda la región. Éfeso fue una ciudad sumamente rica y poderosa. Era un puerto muy importante con salida hacia el Egeo y desde aquí se practicaba el comercio hacia distintas provincias y otros países. Llegó a tener una superficie enormemente grande con templos, bibliotecas, anfiteatros y muchísimos habitantes. Se calculan que más de 250.000. Solamente el 20% ha sido rescatado por los arqueólogos. Se está trabajando intensamente, pero falta aún descubrir más del 80% de la riqueza histórica que conserva este lugar. Muchísimo calor en esta época del año aquí en Turquía. La gente no sabe con qué protegerse del sol y las excursiones son largas, por lo cual la indumentaria que usted elija para traer es muy importante. Los consejos prácticos de Elida, como siempre. Bueno, esto es un desafío porque tenemos muchas horas de viaje, donde se hacen muchos destinos al mismo tiempo, y llegamos al lugar y ¡sac! Salimos de excursión. Perfecto, por eso elegimos este conjunto que es de una lycra de seda muy finito, es ideal para el verano, tiene la particularidad de que el pantalón es babuchita, mira qué bonito. Con muy lindos bolsillos grandes, muy buen corte, muy cómodo, cintura elastizada, como todos estos conjuntos, al que le hemos agregado una musculosa, porque seguramente que con el calor vamos a necesitar una musculosa. Por supuesto que está la opción de una remera de mangas cortas también, y el saquito que, bueno... Por las dudas, sí, los cambios y llegar a la madrugada como uno llega. Exacto. Seguro. Después es algo que por ser tan livianito no nos va a ocupar lugar, o sea que en el bolso que tengamos lo podemos poner y lo tenemos todo el día a disposición. Y queremos mostrar también... infaltable para un viaje. Zapatillas. Vamos a aprovechar que están de moda. Zapatillas con glamour, sí, ¿no? Zapatillas de gimnasia, por exactamente, favor. Eso es lo que queríamos mostrar. Se usa muchísimo esto, así que es una muy buena opción. El tour por el interior de Turquía es muy intenso. Recomendación de viajero: no cargue con demasiado equipaje, porque después de 3 días de andar de un lado a otro lo va a odiar. Además, las cosas que uno compra y va llevando de recuerdo, que también suma en peso y en lugar dentro de la valija. Eso sí, no se olvide el mate. Es un excelente compañero cuando uno llega cansado después de tanto caminar. Viene bien reforzar energías con un exquisito mate. Aparte de todos los sitios importantes que el turista puede visitar en Éfeso, hay otros que resultan aún más atractivos. En las inmediaciones se consagra una basílica a la Virgen María, y los efesios pasan de generación en generación la versión que asegura su presencia allí. También que los restos del apóstol Juan fueron enterrados en una pequeña iglesia construida sobre la colina cercana al templo de Artemisa.
Pero la historia más fascinante gira sobre una pequeña casa de 2 habitaciones donde María habría vivido sus últimos años de vida. Hemos llegado a uno de los sitios turísticos más importantes que tiene Turquía, la Casa de la Virgen María, construida en lo alto de la montaña de Éfeso, un lugar de peregrinaje de miles de cristianos, pero también de otras religiones. No hay ciencia cierta de que María haya vivido aquí, pero todos los indicios nos hacen creer que pasó sus últimos años después de la muerte de Jesucristo, traída por San Juan para protegerla de la amenaza que tenía de ser matada por la persecución de los romanos. Un sitio de peregrinación donde uno llega con una gran emoción, con una gran alegría por haber podido llegar hasta este lugar. Vamos a entrar, no se puede filmar dentro de la casa, después hay un circuito donde se prenden las velas, de un muro donde se colocan los deseos. Una visita muy, pero muy importante para todos nosotros. La pequeña edificación fue descubierta a finales del siglo XIX, a unos 400 metros de altura en la montaña Bulbul, y 3 pontífices la han visitado en el último siglo. Para llegar hay que ascender unos 9 kilómetros hasta el sector donde se habría asentado el grupo pionero de cristianos. Tenemos una creencia, no puede decir 100% la señora estaba aquí, pero hay algunas importantes sobre la zona. La evidencias también. La evidencia más importante sobre la casa es San Juan el Evangelista. Y en esta época, Anatolia, ese país llamando como Anatolia, tiene la importancia porque está muy cerca de Jerusalén y tenía muchas ciudades grandes también. Por ejemplo, Éfeso tenía una población más de 250.000 habitantes hace 2000 años y era un sitio espectacular, perfecto por apóstoles para venir, para avisar a la gente sobre el cristianismo. Y San Juan él vino a Éfeso, él vivió en Éfeso. Y según la creencia, él vino aquí con la señora, porque según el cristianismo, antes de la crucifixión de Jesucristo, San Juan él estaba al lado de Jesucristo. Y Jesucristo dijo que San Juan, aquí tienes tu madre. Entonces, como él puede dejar María en Jerusalén después, porque Jerusalén era una ciudad muy peligrosa por los cristianos primeros. Y creemos que ellos vinieron aquí juntos. Sí. Pero cuando ellos vinieron a Éfeso, Éfeso también era una ciudad pagana, muy peligrosa por los cristianos primeros. Los romanos cambiaron religión al cristianismo en el siglo IV después de Cristo. Entonces, por casi 400 años, los cristianos primeros tenían problemas en las ciudades paganas. Entonces, mira, la casa no estaba en la ciudad, está arriba, afuera de la ciudad. Y según la creencia, ese edificio aquí fue construido por los cristianos primeros para la señora porque ellos tenían ganas de proteger a María desde los paganos. La segunda evidencia es una iglesia. Todo el mundo hay millones de iglesias, pero la primera iglesia del mundo con el nombre de María estaba en Éfeso. Y siglo IV después de Cristo, hace 1600 años, los bizantinos usaban el nombre de la señora María para una iglesia. Y como siempre, porque los bizantinos siempre estaban usando los nombres de las personas más importantes de la zona para las iglesias, como la iglesia de San Juan. San Juan él vivió en Éfeso en el siglo I, pero 527 después de Cristo, casi 450 años después de San Juan, una iglesia aquí fue construida por los bizantinos con el nombre de la señora. Otra evidencia es una señora alemana llamada Anna Katharina Emmerich. Se nació en Alemania en 1774, murió en Alemania en 1824. Toda de la vida ella vivió en Alemania y nunca vino aquí antes. Hace 200 años que se tenía visiones sobre la casa y después de las visiones uno de sus amigos escribió un libro. Después del libro los cristianos empezaron a buscar las montañas alrededor de Éfeso, porque en el libro el señor James Brantam, escritor, escribió que según las visiones de Anna Katharina Emmerich, la casa de María está muy cerca de Éfeso, al lado de las ruinas, arriba de las colinas, hay muchos árboles alrededor y tiene una vista buenísima del mar de Egeo. La Casa de la Virgen María es una edificación muy pequeña, en forma de T, y está hecha por una habitación y una cocina, y mantiene su interior muy simple, no tiene decoraciones,
muy importantes. Solo algunas imágenes de la Virgen, así como varias velas. El altar principal está a cargo de los padres lazaristas y allí se celebra la misa todos los días. Afuera de la ermita, sobre una tosca pared de piedra, hay unos cuadros hechos de piel y de manta, donde se piden deseos y favores a la Virgen. ¿Y cómo nace la tradición de los deseos? ¿La gente empezó a poner los papelitos? Cada esquina en ese país. No hay muchas diferencias sobre las religiones. La verdad tenemos los sitios religiosos, esquinas como eso. La gente, ellos empezaron a escribir algo, poner en la pared hace tiempo. Y cada día tenemos más. Pero la única cosa creo que por el mundo necesitamos un poco de paz. Abajo tenemos la paz abajo. Porque no hay solamente los deseos de los cristianos. Hay los deseos de los musulmanes, cristianos, judíos, todo del mundo. Otra de las tradiciones cuando se sale de la casa de la Virgen María es prender una vela. También, por supuesto, pidiendo un deseo. La Casa de la Virgen es hoy el lugar de un encuentro excepcional entre los cristianos y los musulmanes, en el que los católicos celebran la misa, mientras que los musulmanes oran en la habitación adyacente. Los diversos exvotos muestran que la Virgen otorga milagros tanto a unos como a otros, pero también, de manera simbólica, ella prefigura la unanimidad de las dos religiones. Sen gittin gideli ellerim hep titriyor. Kalbim bu acıyı saklıyor. En este viaje querés lucir espléndida. Con Lift Active Serum 10 es posible. Es un serum potente revelador de juventud. Efecto lifting duradero. Piel alisada en 10 minutos. Además, te llevas de regalo 2 mini productos de la línea. Sí, 2 mini productos totalmente gratis. Farmacia Sedner, especializada en termoestética y seleccionada por los laboratorios Vichy, San Jerónimo y Suipacha. Envíos a domicilio. Nos estamos despidiendo ya desde la ciudad de Éfeso. Vamos a tomar nuestro vuelo nuevamente hasta Estambul. Espero que lo hayan disfrutado y que les hayamos mostrado las mejores imágenes de este sitio histórico y de los múltiples atractivos que tiene Turquía. Nos vemos la próxima semana.